encuentra en casa recuperándose de algún tipo de enfermedad, pues esperamos en Dios que pronto pueda recuperarse y pueda regresar entre nosotros. Si acaso usted no es miembro de esta congregación, pero nos está sintonizando, le damos las gracias y queremos decirle que estamos aquí para ayudarle con cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener. Ahí en su pantalla de su televisor habrá de ver los diferentes medios, cómo usted se puede poner en contacto con esta congregación. Los ancianos están listos y preparados para poder ayudarle otra vez con cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener. Si gusta visitarnos, estamos localizados en 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas. Nuevamente, bienvenidos. Muy bien, hermanos, estamos estudiando el libro de Apocalipsis y estamos en la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 1 al 6. Hasta este momento no he dado ningún versículo de memoria. La última vez que les di, ¿verdad?, fue Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Y les dije yo que si los tenían, pues lo pueden decir. Si acaso tienen uno de esos 6, pueden decirlos y pues damos oportunidad. Mano Mike, ¿sí? Escribe al ángel de la iglesia. Santo, un espíritu perfecto, según Apocalipsis capítulo 1 y versículo 4. Y luego estuvimos viendo de que Dios conoce las obras nuestras y también conoce, ¿verdad?, qué tipo de persona o miembro del cuerpo de Cristo Jesús somos nosotros. Porque estuvimos hablando de que es muy fácil dar apariencias de que estamos vivos en Cristo Jesús, pero realmente no estamos cumpliendo con el trabajo, las obras que el Señor nos ha demandado. Recuerden, está hablando a la iglesia. Y luego entramos ya al versículo 2, dice, ser vigilantes y afirmar las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ser una persona que esté vigilando. Nosotros, hermanos, necesitamos que entender que como miembros del cuerpo de Cristo Jesús, el peligro nos rodea alrededor de nosotros. No solamente, ¿recuerdan lo que el apóstol Pablo le aconseja a los ancianos allá en Melito, a los ancianos de Éfeso? Dice que mirar por vosotros, ¿verdad? Porque de entre vosotros mismos se levantarán hombres, pero también vendrán de afuera. Solo que hay una constante preocupación de no solamente mirar internamente, sino que mirar también afuera. Porque Satanás es muy astuto y Satanás viene a manipular los pensamientos de las personas. Recuerde que esto es lo que dice en que 2 Corintios capítulo 2 y versículo 11, que no olvidemos las maquinaciones de Satanás. Parece que es 2 Corintios 2:11. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y ahí la palabra maquinaciones, ¿verdad?, quiere decir la manera en cómo él entra en nuestra mente. Y recuerden que Satanás en ocasiones puede entrar en nuestra mente por medio de media verdad. ¿Cómo fue que engañó a Eva? Solamente una sola palabra usó él, ¿verdad? Y lo demás era verdad. Y esto lo podemos ver en 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 8 en adelante, donde dice que Eva fue engañada por Satanás. Y eso es lo que la palabra quiere decir, solo que esto es lo que también está diciendo allá en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 2. Ser vigilantes. Afirma las cosas que están
para morir. Es decir, todavía no ha... La palabra aquí, ¿verdad? O la fraseología, recuerden que nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo Jesús, hermanos, aquí está miembro, ¿verdad? Ok, la membresía. Y llegamos a entrar a lo que dice Efesios, capítulo 2 y versículo 10. Esto es la primera carta de Pedro, capítulo 1 y 2. No sé, que somos elegidos por Dios, pero entramos al cuerpo de Cristo Jesús. Esto va junto con 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. ¿Ok? Pero noten, ¿entramos para qué? Para buenas obras. Y estas obras, las cuales el Señor nos ha preparado, hermanos, las ha preparado antes de la fundación del mundo. No fue algo que Dios pensó en el momento que usted y yo fuimos levantados a las aguas del bautismo. El versículo dice, preparadas antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que se prepararon en la eternidad. Y esto concuerda, ¿verdad? Junto con la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. ¿Ok? Menciono estos versículos para que entendamos de qué estamos hablando. Y también note lo que dice Tito, capítulo 2 y versículo 14, que la iglesia debe ser un cuerpo celoso ¿de qué? De buenas obras. Solo que este versículo que nos está enseñando es que hay un principio. Hay un principio. ¿Ok? Pero también hay un fin. Y esto es la palabra perfección. Otra vez vuelvo a leer el texto. Note lo que dice el versículo 2. Dice, ser vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La palabra perfectas significa que no han llegado a su fin. Esto quiere decir que tenemos obras, pero que no las habían perfeccionado. Entonces es importante que usted y yo entendamos, hermanos, que desde el principio al fin, aquí no nos encontramos. Entonces la pregunta nuestra es, ¿en dónde se encuentra? ¿Qué es lo que no ha perfeccionado? ¿Qué es lo que no ha perfeccionado? Porque noten que dice, ¿verdad? Había obras que aún todavía no habían llegado al punto de su muerte, pero que estaban para morir. Y cuando uno no pone en práctica lo que el Señor le ha dado, lo que el Señor le ha pedido, al rato que se viene a perder. Se viene a perder. Y esto es lo que Jesucristo le está diciendo a la iglesia de Sardis. Y para todo esto, hermanos, claro que envuelve muchas otras cosas. Ya hemos estudiado un poco concerniente a esto. Cuando usted y yo entramos al cuerpo de Cristo Jesús, lo primero que tenemos que darnos a conocer es qué don tengo yo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice que Dios nos ha dado don o dones para que podamos administrar nuestro ministerio. Solo que hay dos cosas ahí, la cual le hacemos dos preguntas. Número uno, ¿cuál es mi don o mis dones? Segunda pregunta, ¿cuál es mi ministerio en la iglesia? ¿Cuál es mi ministerio? Que Dios me ha dado este don para que yo lo pueda usar en el ministerio que tengo delante de Dios. De estas obras está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y cuando yo me doy cuenta entonces ¿cuál es mi don? Primero, en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, Pablo ahí da a entender 3 dones que él tenía. A lo menos este versículo. Primeramente dice que es apóstol. Segundo dice que es predicador. Y tercero dice que es maestro. Son 3 diferentes obras. El apostolado es recibido por parte de Dios. Y claro que Pablo
cumplió todo eso, ¿verdad? Pero la predicación también es un don. Y Pablo la cumplió. Él dice en Hechos capítulo 20, versículo 24, que él estaba listo para dar aún su vida con tal que terminara, que cumpliera su ¿qué? Su ministerio. Él sabía bien a lo que Dios le había llamado. Y maestro, él sabía bien que él tenía la capacidad para poder enseñar tanto a judío como a gentil. Y primera de Corintios capítulo 9 dice que a los gentiles se hacía como los gentiles para ganarlos. Y a los judíos como judíos para ganarlos también. Pero les estaba enseñando él. Solo que ahí miramos que Pablo demuestra 3 dones. Pero dejemos a Pablo, dejemos a los cristianos y vamos a mirarnos internamente cuál es mi don o cuáles son mis dones. ¿Los hemos perfeccionado? ¿Nos preocupa perfeccionar los dones que tenemos? Y si acaso no, hermanos, pues hay un texto en la Biblia que dice que Dios quita al que le da, ¿verdad? Si acaso no lo usa. Y se los da a aquel que lo está usando. Solo que tenemos que tener cuidado. Porque Dios nos ha hablado para trabajar. Porque la noche pronto viene. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 9, ¿verdad? Pero miramos nosotros entonces que dice el versículo 2, ser vigilantes y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y recuerde, ante Dios, hermanos, no podemos burlarnos de Él. Gálatas 6, que 8 y 9 dice que no podemos burlarlos ante Dios. Dios conoce todo lo que nosotros somos. Y aunque diga, ¿verdad? Yo soy muy trabajador en la iglesia y yo hago todo lo que el Señor me ha pedido, el Señor sabe qué tanto hemos hecho. Y hay ocasiones, ¿verdad?, que pues son pocos los que entienden su don. Son pocos los que administran su don en el ministerio. Y ese núcleo, ¿verdad?, que se da a conocer, en ocasiones se llega a la fatiga, hermanos. Y es cuando entra el desánimo. Bueno, ¿por qué yo lo tengo que hacer todo? ¿Por qué el hermano o la hermana no tiene que hacer, no lo hace? ¿Nunca han oído ustedes eso? Y verdad que es un desánimo cuando usted está trabaja y mire a los demás que no hace nada. Sea franco, hermano. Sea franco, hermana. ¿Verdad que sí? Sí. Es un desánimo. Pero note lo que dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6, ¿verdad? Hacer el bien y ¿qué? No nos cansemos de hacer el bien. Porque recuerden, no está sirviendo al hombre, está sirviendo ¿a quién? A Dios. Y Dios no es un Dios injusto, dice Hebreos capítulo 6, versículo 10, para que se olvide de las obras que usted hace y las que habrá de hacer. Entonces lo que tenemos que entender eso. Hebreos capítulo 10, versículo 24, el texto que hizo el hermano Manuel, ¿verdad? Dice que debemos estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Pero eso es uno con el otro, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Pues le pongo a mi trabajo, a mis obras, ¿verdad? Y voy a animar a otros hermanos. Ahora, si son de verdaderamente perezosos, pues no los vas a animar. Pero la cosa es de que tenemos que motivarnos. Tenemos que hacer, como dice Proverbios capítulo 6, oh perezoso, considerar ¿qué? La hormiga, que no tiene líder ni capitán, pero mire lo que hace. Tenemos que ser así, motivarnos para poder seguir adelante. Versículo, ¿alguien quiere decir? No. Versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Ahora, ¿qué es lo que habían recibido y qué es lo que habían oído? La iglesia de Sardes. El Evangelio. ¿Cómo se sintió usted, hermano o hermana, en el momento que se le predicó el Evangelio y que pudo entender bien lo que se le estaba explicando? ¿Que no sintió un tipo de gozo, de ánimo?
que no cuando usted fue bautizado o bautizada, derramó lágrimas, pero lágrimas de gozo, de entusiasmo. Que no que cuando salió de las aguas del bautismo, que no andaba como un firecracker que quería hacer todo, que quería envolverse porque ya había escogido un diferente tipo de vida y quería hacer bastantes cosas. Pero por una razón u otra, ¿verdad? Se fue desanimando hasta que se vino a apagar el fuego. ¿Y qué es lo que Pablo le dice a Timoteo? 2 Timoteo capítulo 1. Que aviva, ¿qué? El fuego que en un tiempo estaba en él. Pablo miró a Timoteo y Timoteo era un hombre que estaba listo. Cuando llegó allí a su congregación en Hechos capítulo 16, dice que esto le llamó la atención al apóstol Pablo. Mirar a este joven tan activo. Y la congregación misma de donde Pablo asistía daba buen testimonio de él. Un joven sobresaliente. Y cuando Pablo lo bautiza, porque dice él, este es mi hijo en la fe, llegamos a la conclusión que Pablo lo bautizó. Miró en él, ¿verdad? Algo que dijo, este me es útil para el ministerio. Y lo entrenó. Pero llegó tiempo cuando ya se vino a presentar un tipo desanimado. Mi pregunta es, ¿qué le desanimó al apóstol Manuel? ¿Qué le desanimó a Timoteo? ¿Serían los golpes de la vida? ¿Serían la hermandad? ¿Serían varias cosas en el cuerpo de Cristo Jesús? Porque Timoteo fue al cual Pablo envió para arreglar los problemas de Corinto, ¿sabían eso? 1 Corintios capítulo 4, versículo 15 dice, he enviado a mi hijo Timoteo, y él les habrá de enseñar lo que yo enseño en todas las iglesias. Y cuando Éfeso tenía problemas con los falsos maestros, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 dice, he enviado a Timoteo para que corrija lo deficiente. No, te estaba tratando con falsos maestros. No es cosa fácil. No es cosa fácil. Porque hay unos falsos maestros que están tercos. Y en vez de confrontarte con el puro argumento, ¿verdad?, que está en pie, te comienzan a difamar. Y eso es peor. Te comienzan a hablar cosas que no son verdaderas de ti. Solo que pudo haber sido varias cosas. Pero mi punto es que el desánimo, hermano, nuestro, se va acabando. Y muchas de las veces tiene uno que decirle a la persona, acuérdate. ¿Qué es lo que hizo el apóstol Pablo con este joven Timoteo que estaba desanimado? Segunda de Timoteo. Acuérdate de tu madre, acuérdate de tu abuela, acuérdate de la manera en cómo te enseñaron. Oye, eso debería de haber traído ánimo a Timoteo, porque se acordaba de su madre, que su mamá era muy fiel, y su abuelita de la misma manera. Y así nosotros también, acuérdate de lo que has oído, de lo que has recibido, y en el momento que lo recibiste. El apóstol Pablo usaba esto también, por ejemplo, en la primera carta a los tesalonicenses. En veces se me falla la computer, hermanos. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, note lo que le dice el apóstol Pablo a estos hermanos. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo, empieza del 5, dice, pues, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y noten, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Ahora interpretemos la palabra gran tribulación. Estos hermanos están pasando por una persecución tremenda, así como los hermanos en Éfeso. Solo que, ¿recuerda usted cómo empezó su cristianismo? Si está desanimado, si ha llegado a ese punto, recuerde el ánimo, el entusiasmo que demostró en aquel tiempo.
Y recuerde esto, Dios jamás le ha faltado. Jamás. El hombre le puede fallar. Y le va a fallar. A un esposo, esposa. A un hijo o hija. Le va a fallar. Pero Dios jamás le habrá de fallar. ¿Y por qué entonces se ponen contra Dios? Que ya no quiere venir a la iglesia, que ya no quiere trabajar, que ya no quiere hacer esto. ¿Por qué? ¿Qué le ha hecho Dios a usted? ¿Qué le ha hecho? Nada. Dios le ha dado a usted lo que usted necesita. Aún como usted se comporta, Dios le saca el sol y le da la lluvia del día. Aún como usted se comporta, Dios le da el comer de cada día. Porque todo viene de Dios. Dios jamás le ha fallado. Y jamás le va a fallar. ¿Por qué? Porque le ama. Recuerde, Dios no es el que se viene a apartar de uno, sino que uno se aparta de Dios. Pero al apartarse de Dios, ya no hay comunión con Dios, pero Dios como quiera sigue proveyendo para usted lo necesario para vivir. Punto. Y es lo que aquí se está diciendo en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Estas palabras dice Dios, yo te doy oportunidad, aunque te comportes como te comportes. Yo te doy oportunidad. Arrepiéntete. Y esto va con lo que dice que es Segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 9. Note lo que dice Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por costumbre, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que usted se venga a perder. Dios no quiere que usted venga a recibir lo que no debe recibir. Es paciente. La palabra ahí es la palabra longanimidad. Se pasa más de la paciencia de uno. Y miramos nosotros que todo lo hace por causa del amor a nosotros. Pero para poder traer o para poder entrar en comunión con Dios tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Y lo digo esto, hermanos, porque hay personas hoy en día que dicen, cuando se trata de juzgar a una persona que está obrando equivocadamente con la palabra de Dios, porque dice la Biblia que podemos juzgar un juicio justo, ¿verdad? Podemos juzgar, pero con la palabra, no con mi propia opinión, sino con la palabra. Entonces, la Escritura dice que cuando juzgamos con la palabra, muchas personas vienen a defenderse y decir, bueno, ¿dónde está el amor? El amor tiene diferentes definiciones. Cuando usted andaba de novio, usted vio un amor de uno y del otro a diferente a como lo ve cuando se casan. ¿Que no es así? Ya cuando se casan, el amor se demuestra de una diferente manera. ¿Que no es así? Y al marido le puede dar a la wife, a lavar los trastes, le puede hacer limpiar la casa. Eso es demuestra de amor. Pero hay mujeres que dicen, no, tú ya no me amas. ¿Por qué? Porque ya no se comporta como se comportaba cuando eran novios. Pero ya esos tiempos pasaron. ¿Ok? Entonces miramos nosotros que cuando ya se pasa de edad, el amor se demuestra diferente. Y lo digo por esta razón, hermanos. Que el amor no solamente es de dar a la persona lo que necesita, lo que quiere. El amor también es amonestar. Amonestar. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 19, el mismo capítulo que estamos leyendo. Apocalipsis 3, 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sed pues celosos y arrepiéntete.
Ahora, para una persona que quiere seguir haciendo lo que está haciendo, dice, pues Dios no es un Dios de amor. Pero aquí dice que Dios ama y al que ama reprende. Por lo tanto, el amor se demuestra de parte de Dios en forma de reprensión. Y si acaso usted no acude a esa reprensión, entonces Dios dice, hasta aquí, hasta aquí. Te deja que te envuelvas en tu pecado, como le dice Romanos capítulo 1, dice que Dios manifestándose aún en su vida de pecado, dice, después los entregó en su propia ignorancia. En su propia ignorancia. Versículo 28 es la clave. Entregándolos en un corazón, ¿qué? Romanos 2, 28, no de lo que dice. Yo pensé que se los sabían de memoria, ¿verdad? Pero déjenme leerlos para que así Romanos capítulo 2 y versículo... Bueno, Romanos capítulo 1 y Romanos capítulo 1 versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no les conviene. Y es lo mismo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 25 en adelante. Dios dice al pueblo de Israel, yo vine a ustedes multitudes de veces y les amonesté. Y ahora que se encuentran con problemas en su vida, estoy parafraseando el texto, ahora que se encuentran con montones de problemas en su vida, vienen conmigo, dice, y ahora ya no les escucho. Ya no voy a acudir a usted porque ya usted totalmente me rechazaron. Y claro que miramos que el pueblo de Dios era un pueblo que jugaba con Dios. Pero esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Solo que regresando al texto de Apocalipsis, capítulo 3, miramos nosotros que dice, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dios le ama, hermano, hermana. Dios considera su situación y le da tiempo para que llegue al punto de arrepentirse. Pero si acaso no acude al amor de Dios, entonces Dios te dice, ok, hasta aquí llega todo. Pero el versículo 4 dice lo siguiente, pero tenéis unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y es como toda cosa, hermanos. En una congregación se encuentran personas fieles, el núcleo de la congregación, personas con las cuales uno puede contar. No importa que llueva, truene o lo que sea, ¿verdad? Los fieles ahí estarán siempre. Ellos son los que están vestidos las vestiduras blancas, que no se han manchado. ¿Y qué tantos versículos encontramos nosotros en el Nuevo Testamento que cuando uno viene a vestirse vestiduras blancas? Cuando es bautizado. ¿Que no es así? Cuando es bautizado, cuando la persona viene a quitarse todos sus pecados, ya entonces el Señor lo viste con vestiduras blancas. Pero estas vestiduras blancas, como enseña el texto, se pueden manchar, se pueden tiznar. Y cuando llega a ese punto, ¿verdad? Pues ya no son blancas. Pero hay unos que son fieles. Y no importa lo que pase, ellos permanecen fieles hasta la muerte. ¿Y qué dice Santiago? Dice que los que permanecen fieles hasta la muerte, Santiago 1:12, los que permanecen fieles hasta la muerte, recibirán ¿qué? La corona de la vida. Y Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, que él acabó su vida como Dios le había dicho que la acabara. Dice, por lo tanto, me está guardando ¿qué? Una corona. Que Dios no solamente me la dará a mí, pero si no se la dará a todos aquellos que aman su venida, que aman su venida. Y se refiere a nosotros, hermano Álvarez. ¿Eh? Dice lo que nos llena de fidelidad y todo esto. Estaba leyendo yo sobre, dice,
estaba también ahí Ana, profetisa de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años, ¿verdad? Dice, y no se apartaba del templo ni de noche ni de día, ¿verdad? Nos da un ejemplo ella de que tantos años y no se apartaba del templo y servía al templo, nunca se cansó, de noche y de día, fíjese. Y esto presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jesús. ¿Cuántos años estuvo ella fiel? De noche y de día, 84 años. Nosotros aquí con unos cuantos días no, ya no puedo más. Y llegamos tarde, ¿cierto? Este es un ejemplo que nos da. Estamos hablando cuando presentaron al niño Jesús en el templo. Y que también se maravilló esta persona que dice que al verlo, porque el Espíritu le había dicho que no vería muerte hasta no ver al Salvador. Y lo vio y se regocijó, como quien dice. Y dijo, ahora sí ya puedo descansar, como quien dice. Ya lo vio. Así es. Y dio gracias y todo. Así es. Y ahí también estaba la que le dijo, Ana, en ese mismo templo. 84 años. Eso es lo que es posible, hermano. La fidelidad hasta la muerte es posible. Y uno falta solamente preguntarse, bueno, ¿qué contribuye a eso? ¿Cuál es la mecánica detrás de todo esto? Hermano Jaime. Bueno, espero que tampoco no esté fuera de lo que estamos estudiando, ¿no? Pero estaba viendo Mateo 27, 46 acerca de Jesucristo antes de fallecer, antes de morir. En el Mateo 27, 46 dice, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, lama sabactani, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vemos acá en el 54, el versículo 54, donde dice el centurión, dice, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Así es. Aquí a lo que voy, hermano, es que muchas veces parece que Dios nos abandona, ¿verdad? Aquí no fue la excepción aquí con Jesucristo, ¿verdad? Porque comentaba la vez pasada de José, ¿verdad? Que parece que te están yendo todas las cosas en contra, ¿verdad? Que él les había dicho a los hermanos José, a sus hermanos, que él iba a ser como arriba de ellos, iban a ir a mostrarse, y ellos les dio coraje, ¿verdad? Y se vendieron. Pero todo eso estaba en el plan, la profecía. Dios estaba ahí, sí. ¿verdad? Y parece que las cosas están en contra de nosotros a veces, pero realmente ahí está Dios. Así es. ¿Verdad? Muchas veces, hermanos, y vuelve a decir lo que dice Santiago capítulo 1. Dice que los problemas en nuestra vida nos perfeccionan y nos hacen cabales. Y cuando hay la tormenta en nuestra vida, en ocasiones no podemos ver a Dios en todo lo que está sucediendo. Y quizás sea que Dios esté permitiendo esto en nuestra vida para que lleguemos a una perfección, hermano. ¿Saben ustedes eso? Dios nunca nos abandona. Es una promesa que usted puede llevar al banco. Pero en ocasiones pasan situaciones en nuestra vida, ¿verdad? Como que nos da a entender de que Dios no está en nuestra vida. Pero Dios lo está permitiendo para que lleguemos a una perfección, que seamos cabales. Miren, Jesucristo mismo lo dice. Bueno, el escritor de los Hebreos capítulo 12, dice que Jesucristo tuvo que pasar por sufrimientos y por todo esto para ser, ¿qué? El capitán de nuestra salvación. Y regresa a lo que el hermano acaba de decir. El lama Sambatani, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Jesucristo, como dice Romanos capítulo 8, versículo 3, estaba cargando todo pecado en su carne por la humanidad.
Y Dios no puede tener contacto ¿con qué? Con el pecado. Y se miraba que Dios no estaba allí con él, porque Dios no podía estar con él, pero lo dejó que pasara por eso, como dice el libro de Hebreos, para que llegase a ser el capitán de nuestra salvación. Y por lo que Jesucristo pasó, ahora usted y yo tenemos oportunidad de remir nuestros pecados y de ser limpios y puros delante de Dios. Eso es lo que miramos en la Escritura. Pero no podemos comprender nosotros en por qué Dios o por qué pasamos por problemas en nuestra vida. Recuerde que Dios, hermano, nunca les ha prometido que les va a quitar los problemas de su vida. Si no, Dios les ha prometido, yo estaré contigo. Entonces la pregunta es, ¿cómo estuvo Dios con nosotros? Permitiendo, dejando que yo pasara por esto, porque recuerde, 1 Corintios 10:13 dice que Dios no nos da nada más allá de lo cual nosotros no podemos tratar. Solo que en esa manera está Dios con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, como Job. Y después de que Job pasó por todo esto, noten, 7 veces más de lo que tenía. Y aún cuando llega al capítulo 47, cuando dice que deben de orar, ¿a quién le pide que oren? Los amigos de Job, dice que Job ore. Porque él se ha demostrado un siervo verdadero de Dios. Hermano Noldo. Sí, la iglesia de Sardis estaba muerta, la tenía como muerta, ¿verdad? Algo comparado con un muerto, ¿verdad? Sino que ahí el versículo dice pocas personas, ¿verdad? Había muy pocas adentro del edificio, había muy pocas porque la consideraban una iglesia muerta, comparada con un muerto, que no tiene movimiento. Así es. Y esto fue el mismo argumento que se le hizo a Abraham a Dios, ¿recuerda? Señor, pero si hay 10 personas justas, destruirá la ciudad. Pero Señor, si hay 5 personas, hasta que... Y él estaba pensando en su sobrino, ¿verdad? En Lot. Pero aún Lot y su familia, ¿verdad? Parte de su familia estaba corrompida de Lot. Su esposa volteó para atrás. Sus hijas estaban ya bien corrompidas en todo esto, y lo vemos más adelante en las Escrituras. Pero digo todo esto, hermano, para que miremos, muchas de las veces congregaciones, como decimos en inglés, are holding by a thread, por causa de los fieles. Pero cuando se acabe, cuando se les agote la paciencia, cuando digan ellos, ¿sabes qué? Yo mejor de aquí me voy para otro lugar donde la gente quiera realmente trabajar. ¿Qué comienza a ver? Everything goes down. Hermano Juan. Hermano, vamos a empezar desde un principio cuando uno se bautiza. En el año 2012, nosotros fuimos a una confraternidad en San Benito, y ese año lo tengo muy presente porque Juanito se bautizó. Juanito tenía como 12, 13 años, estaba chiquito mi hijo. Y al terminarse todo el servicio, pues San Benito acá es como una hora más o menos. Juanito se vino llorando todo el tiempo. Y decía, ¿por qué lloras, papi? ¿Estás triste? ¿Qué es lo que te pasa? Y decía Juanito, papá, siento unas ganas de llorar, pero de gozo. Y no sé por qué lloro, pero lo que sé es que me siento tan feliz y se me quebranta el corazón porque me acuerdo, todavía lo tengo bien presente, de que ya me entregué a Dios, y un niño de 12, 13 años chiquito no podía comprender la magnitud del amor de Cristo. Dice, es un amor que es unas ganas de llorar que siento, pero de alegría. No estoy triste, vengo contento. Empezamos cualquiera que nos haya bautizado en cierto tiempo, empezamos con aquel amor ferviente, con aquel ímpetu de ganas de trabajar, de servirle a Dios en todo lo que se puede de ver. Yo sé que en cierta etapa de nuestra vida cristiana va a haber tribulaciones, va a haber tropiezos, va a haber hermanos que te van a desanimar, va a haber iglesia que vas a andar como chapulín brincando en la iglesia correcta, que no lo hay, porque la iglesia somos nosotros, somos humanos, nosotros cometemos errores. Lo único perfecto es el evangelio de Dios y Cristo. Pero si tú buscas una iglesia perfecta, no lo hay. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Perfeccionarnos nosotros mismos para nosotros cambiar el ambiente y cambiar ese ánimo de los hermanos que están débiles. Si un hermano
vas a desanimar, pero el día que tú empieces a comprender que la salvación es individual y que la única salvación y fiel que te la va a dar es Dios, no el hombre, ese día va a cambiar tu mentalidad y ese día vas a empezar tú a reconocer de que el hermano, no importa si hace o no, tú debes de ser como Elías, de decirle, heme aquí, Señor, ¿en qué te sirvo? Y tener la inercia de servirle a Dios. Si el hermano cualquiera no, o yo no quiero trabajar, no importa, pero el día que tú pongas los ojos puestos en Jesús, el autor y sumo redentor de la salvación, ese día vas a comprender muchas cosas. Así es. Vas a comprender muchas cosas, y en lugar de desanimarte, en lugar de enojarte, mejor tú dale el ánimo al hermano. Así es. Y si no, adelante, sigue con tu vida cristiana, porque tú vienes a servir a un Dios, no a un hombre. Y un hombre no te va a dar la salvación, solamente Dios. Así es. Y Amén. todos debemos ser como Elías. Heme aquí, Señor, ¿en qué te sirvo? Amén. Tener la inercia de trabajar en lo que sea. Amén. Ese día nosotros vamos a comprender y vamos a salir de ese bache en que estamos en el hoyo. Así es. Y con eso terminamos, hermano, porque el tiempo se me terminó. Dice Efesios